Hoy les vamos a dar les voy a dar lo que quedaba de ventilación mecánica, que es muy poquitito, así que vamos a demorar un ratito nada más. ¿Anda alguno por ahí o están todos dormidos? Sí, profe. Bien, Hola, profe, sí. Hola Estamos. Patricia. aunque haya uno despierto ya me alcanza. Bueno chicos, ¿se acuerdan que habíamos visto hasta esta parte? Y ahora vamos a ver lo último que queda, ¿sí? Bien, presurización de escaleras. El tema de presurización tiene que ver con la parte de ventilación, porque lo que nosotros estamos haciendo es hacer una instalación de aire, ¿sí?, para presurizar la caja de escaleras. En la parte de riesgo de incendio, digamos, y medios de escape, se utiliza la parte de cajas de escalera como medio de escape seguro y es el que debe estar cerrado, digamos, y aislado del fuego, de tal manera de que no ingrese ni el humo, ni el monóxido de carbono, ni el fuego en esa caja de escalera y pueda generarse a través de ella un medio de escape seguro para todos los que están en el edificio, ¿sí? ¿En qué consiste? Va a evitar la filtración de humo hacia ella en un caso de un incendio, ¿sí?, ante una apertura de una puerta. ¿Cómo se logra? Con un sistema de ventilación mecánica que mantiene en la zona de escaleras una presión mayor a la de los ambientes contiguos, forzando el flujo de aire hacia afuera, ¿sí? La presión de aire va a estar regulada por persianas que van a tener en cada una de las plantas, ¿sí? El accionamiento puede ser manual o automático. ¿Qué significa? Si se dispara, por ejemplo, una alarma de incendio, puede ser que este sistema de ventilación se conecte automáticamente una vez que se dispare esa alarma de incendio y lo haga de manera automática, o de manera manual, que alguien tenga que activar este sistema de aire, ¿sí? Acá por ahí, en este no tanto, acá, en este se va a ver un poco mejor. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los componentes? Bueno, va a haber un equipo de aire que va a tomar aire del exterior, ese aire lo va a impulsar a través de los conductos, ¿sí? Ese conducto va a tener en cada una de las plantas de la caja de escalera una rejilla donde va a impulsar aire, ¿sí? Ese aire impulsado evita que las puertas se abran, ¿sí? No es que van a estar selladas completamente, la gente puede, desde el departamento, lo que fuera, del hall, puede entrar a la caja de escalera, ¿sí? Pero una vez que ingresa a la caja de escalera, esta impulsión de aire hace que nuevamente la puerta quede sellada, no queda abierta, ¿sí? Puede combinarse en la parte superior con alguna rejilla para el caso de que algo de humo entre en esa caja de escalera y sea ventilado por la parte superior, ¿sí? Acá, por ejemplo, se ve en una caja de escalera estas rejillas de impulsión de aire, ¿sí? Acá se puede ver de otra manera lo mismo, donde está el equipo de aire, el conducto está puesto de manera exterior, en cada una de las plantas hay una rejilla, y se genera una sobrepresión, ¿sí? Hace que esta puerta, que si yo la abro para poder ingresar a la caja de escalera, este aire la vuelve a cerrar y la sella de manera tal de que no se vuelva a abrir ni entre fuego, humo o aire desde la parte donde se está incendiando, ¿sí? ¿Queda claro esto hasta acá? Bien. Luego tenemos lo que es ventilación natural por conductos. Cuando hablamos de ventilación cruzada o ventilación natural, ¿sí?, siempre decimos que de un lado tenemos, y lo habíamos estado viendo en las filminas anteriores, cómo poníamos en un punto alto, ¿sí?, si recuerdan, poníamos en un punto alto el extractor, en un punto bajo en la pared opuesta, la parte de ingreso de aire, ¿sí? Esta es la justificación por qué se hace de esa manera y por qué en cada altura se pone cada cosa, ¿sí? Si nosotros analizamos este gráfico, ¿sí? Cuando nosotros tenemos en un ambiente una temperatura interior, ¿sí?, que es mayor a la temperatura exterior, se genera esta situación, donde hay un punto central, donde es una zona neutra, donde no hay presión, ¿sí? O sea que si yo pongo una abertura acá, esta diferencia de temperaturas no genera una circulación de aire, ¿sí? Pero si yo analizo este punto S más abajo, ¿sí?, la presión interior ya pasa a ser P1 mayor a P, ¿sí? Y en el exterior la P2 es mayor a la interior P1, ¿sí? Por eso esta flecha, donde se está generando una
sobrepresión desde afuera hacia adentro por estas diferencias de temperatura. En la parte superior a la zona neutra se genera lo mismo de manera opuesta. Por eso, por este motivo, es que nosotros siempre hablamos de que el extractor va a estar en la parte superior, ¿sí? Y la parte de ingreso de aire la vamos a poner en la parte inferior, porque esta diferencia de temperaturas genera este gráfico de sobrepresión, y entonces con esa ubicación favorecemos, digamos, esta circulación de aire, ¿sí? El gráfico siguiente que tienen es sobre el análisis de viento, ¿sí? Las causas, perdón, me faltó aclarar que las causas de distribución natural de presiones en el edificio se deben por dos temas, temperatura y viento, ¿sí? Esta primera es la de temperatura, la que explicamos recién, ¿sí? Y la segunda es la de viento, ¿sí? Si nosotros tenemos un edificio, esta sería la planta del edificio, donde tenemos un viento que está atacando por uno de los laterales, ¿sí? En la cara donde está atacando el viento va a haber una sobrepresión, ¿sí? Del lado del ataque del viento. Y esto va a generar en el lado opuesto y en los laterales una depresión, ¿sí? Que va a favorecer, digamos, el paso del aire, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede dar esta distribución, esta ventilación natural? ¿Sí? Por una diferencia de temperatura y también por efecto del viento. ¿Sí? Estos son los dos motivos. Esto acá habla en el gráfico que tienen en la teoría sobre la parte de extractores estáticos, ¿sí? Cuando hablamos de extractor estático, por ahí confunde, no es que el extractor quede quieto, ahí dentro de los extractores tenemos extractores de los estáticos, digamos, tenemos algunos que quedan quietos, que no se mueven, y otros que sí se van a movilizar, ¿sí? Lo que hablamos es que son extractores eólicos, quizás por decirlo de alguna manera, que no tienen ningún motor que los mueva, ¿sí? A diferencia de los anteriores, cuando hablábamos del equipo que ponemos para la caja de la escalera y lo que estuvimos hablando en la clase pasada, en este caso estamos hablando de equipos de elementos que funcionan por su forma, ¿sí? Bien. Si por ejemplo tenemos un caso de dos viviendas, ¿sí? Que justo le edificaron un edificio acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Por efecto del viento, ¿sí? Por efecto del viento, en esta zona de acá se genera una sobrepresión, ¿sí? En el punto de acá, ¿sí? Va a haber un tiraje excesivo, y en esta parte de acá puede llegar a haber un contratiraje, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá alguna ventilación colocada en este edificio, en esta vivienda, para que pueda funcionar, yo tendría que llevarla a los cuatro vientos, ¿sí? Por encima de este efecto de viento que está por acá, ¿sí? Porque no es conveniente colocarla acá, porque esta sobrepresión puede provocar un contratiraje en esa ventilación, ¿sí? Entonces lo tendría que llevar muy por encima, por eso esto está tachado acá, ¿sí? Entonces, para solucionar este inconveniente, si nosotros tenemos una edificación, en la zona que está definida por esta línea 45 grados acá y estos ángulos también a 45, si nosotros colocamos un extractor estático, ¿sí? Podemos aprovechar ese efecto del viento y que entonces sí funcione ese conducto de ventilación que estamos colocando. Si la ubicación de la casa está del lado opuesto al sentido del viento, no habría problemas porque acá incluso hasta tiene tiraje excesivo, ¿sí? Esta es la explicación de este gráfico de acá. Bien, acá están los ejemplos de cómo son los extractores estáticos, ¿sí? Son sombreretes aerodinámicos, ¿sí? Que por su forma, ¿sí? En este caso, por ejemplo, este acá de la derecha no va a rotar, ¿sí? Pero sí tiene como aletas, como está indicado acá, sí tiene aletas que por su forma hace que cuando hay efecto del viento, ¿sí? Extrae el aire del interior, ¿sí? En este caso sí son giratorios, y el ejemplo siguiente también lo mismo, son giratorios o semigiratorios, que por ahí van moviéndose en función de dónde viene el viento, ¿sí? Estos rotan y esto va a rotar un poquito en función de dónde viene el viento para que funcione. Luego se debe calcular qué diámetro requiere, ¿sí? En función de la velocidad del viento y para ver qué extracción vamos a poder tener en metros cúbicos por hora, ¿sí? Esto se debe calcular.
Esto va a rotar, este de acá va a estar rotando para evitar que ingrese aire, ¿sí? En función de cómo viene la dirección del viento rota, evitando que ingrese aire y funcione realmente como un extractor. Cuando hablamos de estos tipos de extractores, nos referimos a esto, ¿sí? Se utiliza mucho en galpones, en lugares industriales, ¿sí? Lo van a poder ver, pero también se puede ver en la parte superior, vamos a ver el ejemplo siguiente, de algunos edificios, ¿sí? Pero esto es el formato o la ubicación donde suelen colocarse este tipo de extractores. Si ustedes andan un poco por la calle, empiecen a observar y van a ver que por ahí en ciertos lugares lo van a poder identificar, ¿sí? En este caso, tanto izquierda y derecha, recuerdan que nosotros poníamos conductos de ventilación en instalaciones 1, si alguno se acuerda, y esos conductos de ventilación del baño, ¿sí? y de la cocina para los extractores, los podemos unificar y llevarlos con un extractor estático o eólico en la parte superior, ¿sí? Encolumnando, digamos, todas estas ventilaciones que tenemos acá. Acá se ve una foto en donde acá en esta parte superior, esta foto que está agrandada está acá arriba, ¿sí? Son justamente esto que vimos en la filmina anterior, ¿sí? Es esto. Lo que se hace es encolumnan todas las ventilaciones de los distintos baños, por ejemplo, los conductos de ventilación, y esto es lo que funciona con el efecto del viento para hacer la extracción de esos conductos. Esto es lo mismo, ¿sí? Nuevamente encolumnando de los distintos pisos y llevando a la parte superior, rematándolo con un extractor eólico. Todo esto se debe calcular, ¿sí? Y acá tenemos una tablita con un ejemplo, ¿sí? En esta tabla, en realidad acá debería decir diferencia de temperatura entre aire interior y exterior, no sé por qué está errada esta tabla. Es diferencia de temperatura entre aire interior y exterior, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da? Es, en función de la altura en metros de dónde va a estar ubicado ese extractor, y de la diferencia de temperatura entre interior y exterior, yo voy a obtener una velocidad de aire en ese conducto vertical en metros por segundo, ¿sí? Entonces, habíamos visto este local de 5 por 4 por 3, lo habíamos visto al principio en la clase anterior, ¿sí? Que hablaba de un local con este volumen, ¿sí? Si tuviéramos una diferencia de temperatura interior y exterior de 8 grados, y sabemos que la altura del conducto va a tener 4 metros, yo entro a esta tabla acá, digo, tengo 4 metros de altura de diferencia, ¿sí? Tengo una diferencia de temperatura de 8, ¿sí? Entonces yo cruzo esos dos valores y voy a llegar a que, ¿dónde puedo dibujar? Tengo 4 y tengo 8, voy a poder llegar a este valor de acá que me dice que es la velocidad en el conducto vertical va a ser de 0,60 metros por segundo, ¿sí? Entonces, paso a la siguiente. La tabla da velocidad 0,60 metros por segundo. Acá solamente lo está convirtiendo en 36 metros por minuto, y nosotros ya habíamos visto en este ejemplo que si queríamos, por ejemplo, 5 renovaciones, nuestro caudal va a ser de 300 metros cúbicos hora. Es decir, yo para poder obtener 5 renovaciones diarias, necesito un volumen de aire de 300 metros cúbicos hora, ¿sí? Lo paso a minuto y me da que necesito un volumen de aire de 5 metros cúbicos por minuto. Si entonces, para esa altura y esa diferencia de temperatura, a mí la tabla me dio esta velocidad, ¿sí? Considerando la velocidad y el volumen que tengo, puedo obtener la sección del conducto, ¿sí? Entonces, el caudal que yo estoy requiriendo para mis 5 renovaciones diarias es 5 metros cúbicos por minuto. La velocidad del conducto que yo saqué de tabla para una determinada altura y para una diferencia de temperatura era estos 36. Entonces yo obtengo que necesito una sección de 1400 centímetros cuadrados, con lo cual mi conducto debería ser, ¿sí? Mi conducto vertical va a ser de 35 por 40. De esta manera nosotros podemos obtener cuál es la sección del conducto que estamos necesitando, ¿sí? Bueno, chicos, esto es todo lo de ventilación mecánica, que era lo último que quedaba.
y no hay más teoría para dar. La clase que viene no va a haber teoría,